Continuamos con el desarrollo de problemas o de ejercicios para la Olimpiada de la Física. El problema dice lo siguiente. Dos proyectiles A y B son lanzados con inclinaciones de 53 y 37 grados respectivamente. Alcanzan iguales alturas máximas. El proyectil A experimenta un alcance horizontal de 9 metros. ¿Qué alcance horizontal experimenta el proyectil B? Aquí nos aparecen 5 opciones que son las posibles respuestas y nosotros tenemos que encontrar la respuesta. Primero vamos a analizar el esquema que nos dan o la figura que nos dan del problema. Dice que hay un proyectil A que se dispara con un ángulo de 53 grados. Aquí nos dice el problema que dos proyectiles A y B son lanzados con inclinaciones de 53 grados y 37 grados respectivamente. Significa que 53 es para A y 37 para B. Entonces el proyectil A es lanzado con un ángulo de 53 grados, dice que alcanza una altura máxima y cae a una distancia de 9 metros desde su punto de lanzamiento. Luego hay un proyectil B con un ángulo de 37 grados que alcanza la misma altura que alcanzó A. Miren que la altura del proyectil A fue esta y la altura del proyectil B, la máxima altura es esta. Pero el proyectil B cae a una distancia mayor que le vamos a llamar X o que nosotros la podemos representar con la letra D mayúscula. No hay problema. X o D es lo mismo. Se refiere a distancia. Bien. Cuando nos dan ángulos así de 53 y 37 grados. Este tipo de triángulo rectángulo que tiene ángulo de 53 y 37 grados. Se llaman triángulos notables y presenta una característica que es la siguiente. Cuando el ángulo tiene 53 grados, el ángulo de referencia, el cateto opuesto siempre mantiene una medida de 4 y el cateto adyacente una medida de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cateto opuesto mide 4 metros, entonces el cateto adyacente va a medir 3 metros. Si el cateto opuesto mide 8 metros, por ejemplo, multiplicamos esto por 2, esto también lo tenemos que multiplicar por 2, entonces el cateto adyacente mediría 3 por 2, 6 metros. Si este midiera, por ejemplo, 12 metros, es decir, 4 por 3, este lo multiplicamos también por 3, este mediría 9 metros. Siempre se mantiene la proporción de 4 a 3. Mientras que cuando el ángulo de referencia es de 37 grados, la relación cambia. El cateto opuesto es de 3 y el cateto adyacente es de 4. Significa que a menor ángulo, el cateto opuesto también se reduce y el cateto adyacente aumenta, mientras que a mayor ángulo, entonces ustedes ven que el cateto opuesto aumenta. Entonces, la idea principal de estos triángulos rectángulos que se llaman triángulos notables, los que tienen 53 y 37 grados, es esta proporción. Para el ángulo de 53 grados, la proporción es de 4 para el cateto opuesto, 3 para el lado adyacente. Y para el de 37 grados es inverso. Es aquí 3 y aquí 4. 3 para el cateto opuesto, 4 para el lado adyacente. Bien, una vez que ya tenemos ese conocimiento, que todo estudiante que participe en la Olimpiada de la Física lo debe de tener, manejar esta proporción de los triángulos rectángulos, podemos resolver el problema. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto ya lo sabemos porque lo aprendimos de las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Tangente del ángulo, el cateto opuesto entre cateto adyacente. También de acuerdo a la fórmula del tiro parabólico sabemos que la tangente del ángulo tiene una relación de 4 veces la altura entre la distancia. Si nosotros conocemos la altura, la multiplicamos por 4 y lo dividimos entre la distancia total, podemos calcular la tangente del ángulo. Entonces, como sabemos que la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente y que también en el tiro parabólico mantiene una relación de 4 veces la altura entre la distancia, entonces podemos igualar estas dos tangentes y empezar a resolver este problema. Entonces vamos a empezar para el primer proyectil que tiene un ángulo de 53 grados y lo resolvemos de la siguiente forma. 4 tercios, que es tangente, esta es la tangente del proyectil A, mantiene una relación de 4 para el cateto opuesto, 3 para el lado adyacente, que es la tangente del ángulo. Recuerden que la tangente es 4, es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 4 sobre 3, que es lo que tenemos aquí. 4 entre 3, y esto es igual a la relación que ya nos da la fórmula de 4 veces la altura entre la distancia.
Luego nosotros sabemos que la distancia que recorre el proyectil A es de 9 metros, entonces la vamos a sustituir aquí donde dice D, lo vamos a sustituir y vamos a poner 9 metros, entonces podemos ver que la única variable que desconocemos es la altura, entonces vamos a despejar para H para conocer la altura. ¿Cómo vamos a despejar? Pues utilizando las reglas del despeje que ya conocemos. 4H va a ser igual, este 9 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Vamos a tener 9 por 4 entre 3, que es lo que tenemos acá. 9 por 4 entre 3, 9 por 4 nos da 36 y 36 entre 3 nos da 12. Pero todavía tenemos el 4 acompañando la H, entonces este 4 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. 12 entre 4 nos va a dar 3 metros. Por lo tanto ya conocemos la altura que recorre el proyectil A. El proyectil A alcanza una altura de 3 metros. Y como sabemos, porque el problema nos dice que las alturas son iguales, y lo podemos ver en el esquema también, esta es la altura de A y esta es la altura de B, que cae aquí. Como tienen la misma altura, entonces vamos a utilizar también esa altura en la otra relación para el proyectil B. Entonces para el proyectil B tenemos lo siguiente. Como el proyectil B tiene un ángulo de 37 grados, nos vamos aquí al triángulo notable, vemos que la relación del cateto opuesto es de 3 y el cateto adyacente es 4. Y como tangente dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces tangente del ángulo es 3 entre 4 igual a la fórmula que nos da el tiro parabólico de 4 veces H entre D. Estas fórmulas ya las vimos en los videos anteriores, así que ustedes tienen que manejarlas porque estos son de los problemas típicos que ponen en las olimpiadas. Continuamos, 3 sobre 4 es igual 4 por 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Porque ya encontramos la altura del proyectil A y nos dice que esa misma altura es la misma altura del proyectil B, entonces la colocamos aquí. 3 metros porque es la misma altura del proyectil B, entonces 4 por 3 metros dividido entre D o X, que es esta distancia que vamos a calcular o que vamos a encontrar. Entonces basta con despejar para X para encontrar el resultado. X que está dividiendo lo pasamos a este lado a multiplicar. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda que X es igual a 4 por 3 que ya estaba aquí. Este 4 pasa a multiplicar por 4 metros. Y este 3 pasa a dividir. Esta es una regla de despeje que ustedes la pueden realizar sin ningún problema. Entonces nos queda 4 por 3, 12. 12 lo multiplicamos por 4, que nos daría, hacemos una operación en la calculadora. Vamos a hacerlo ahorita mismo. Entonces tendríamos 4 por 3, para que ustedes vean el procedimiento. 4 por 3 por 4. Eso nos da 48 y 48 lo vamos a dividir entre 3 y eso nos da 16. Por lo tanto, X es igual a 16 metros. Entonces, el valor de X, la distancia que recorrió el proyectil B, es de 16 metros. Hemos resuelto entonces otro problema más que le sirve de práctica para la Olimpiada de la Física. Así que muchas gracias a todos y continúen practicando.